Bien, y vamos a conversar sobre MVC, modelo de vista controlador. Es, desde mi punto de vista, aunque van a conseguir gente que va probablemente a no estar de acuerdo, pero desde mi punto de vista es un patrón de diseño, ¿okay? Está al mismo nivel. Es un patrón de diseño más complejo que un singleton posiblemente, o que algún otro patrón de diseño que hayamos conversado, y bueno, y eso es también de nuevo es muy relativo, pero al final del día es un patrón de diseño, ¿okay? Y a mí me gusta pensar en esto, en la forma de traer orden al caos, precisamente por eso. Yo tengo una experiencia muy particular al respecto. Entonces, bueno, fue desarrollado o ideado originalmente en Xerox, en el Palo Alto Research Center, por este señor. Fíjense que no es nuevo, esto fue hecho en el 78, 79. De hecho, juraría que en ese enlace que está ahí abajo, ahorita no lo recuerdo, tengo tiempo que no reviso el enlace, allí pueden conseguir los dos artículos originales que se publicaron sobre este patrón de diseño, ¿okay? Que resultan muy interesantes de leer, por cierto, por curiosidad. Y bueno, el objetivo del patrón MVC es básicamente, y esto es crítico, desacoplar la presentación de la información, o sea, la vista, lo que se llama la vista, de su representación, el modelo, para así reducir la complejidad en el diseño arquitectónico de interfaz de usuario e incrementar la flexibilidad y mantenibilidad del código. Esas 4 líneas, ¿ok? Valdría la pena leerlas, releerlas y releerlas, porque de nuevo son críticas. Fíjense que estamos hablando en términos de conceptos arquitectónicos. Desacoplar información vista de su representación modelo para obtener un objetivo arquitectónico, reducir la complejidad del diseño arquitectónico de interfaz de usuario, ¿okay? Y incrementar la flexibilidad y mantenibilidad del código. Desde un punto de vista muy personal, MVC es lo que trae el orden al caos, estructura al espagueti, si lo quieren ver, arquitectura a la anarquía, en los aspectos relacionados a la implementación de la interfaz de usuario. Yo nunca olvidaré cuando yo era un novato desarrollando software y desarrollaba la matatigres, ¿okay? Todo el mundo en algún momento, ¿okay? Y bueno, o sea, empezamos a trabajar con un framework MVC. Y era así como que había que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Y entonces nos estábamos preguntando si valía la pena hacer el esfuerzo, empezar a desarrollar con este framework MVC. Y 2 meses después, o sea, fue algo que marcó un antes y un después. ¿Sí? 2 meses después uno decía, no, o sea, es que jamás ni nunca vuelvo a desarrollar de la forma antigua, ¿okay? No hay manera de que yo vuelva a desarrollar. Es más, o sea, me preocupa el código que tenemos hecho de la forma antigua. Sí, entonces personalmente fue muy importante por eso. ¿Cuál es el modelo Matatigres? ¿O CMVC? Bueno, el modelo Matatigres para mí es esto, es una arquitectura monolítica en el que hay muchas responsabilidades difusas, todas incrustadas en un mismo bloque. Ya hemos hablado de lo que es una arquitectura monolítica. Entonces, bueno, imagínense que esto es una paginita en PHP. Y básicamente en esa paginita en PHP tenemos código escrito en PHP, y en PHP a lo mejor tenemos la lógica de negocios, el manejo del ciclo de respuesta, las sesiones, etcétera. Pero también tenemos HTML, o sea, tenemos código que se encarga de generar lo que le llega al navegador. Y también tenemos JavaScript, porque entonces hay que inyectarle a veces JavaScript a la vista para que el navegador muestre o haga algo en particular. Y también tenemos código que hace acceso a datos, por lo tanto vamos a tener código en PHP de acceso a datos mezclado también probablemente con SQL. O sea, en un solo script en PHP, en un solo archivo, tenemos millones de cosas. Y en ese solo archivo estamos manejando el código que muestra el formulario inicialmente, y además el código que procesa el submit del formulario. O sea, además estamos manejando múltiples cosas y múltiples responsabilidades. Entonces lo que quiero que vean es que esto es una muy mala idea. Es una muy mala idea porque resolver un problema allí es complicado. ¿Okay? Exactamente. Al final del día se reduce a eso. Hay un principio arquitectónico que es el single responsibility,
y es que un componente, una caja, como ustedes lo quieran llamar, tiene o debería tener la menor cantidad de responsabilidades. Fíjense ayer el problema del framework de los solitarios. ¿Cuál era el problema? El problema era que teníamos componentes que estaban haciendo más cosas de las que debían, estaban haciendo varias cosas al mismo tiempo, y eso definitivamente es un problema. ¿Okay? Entonces, bueno, procuren evitar este modelo. No solo en desarrollo web, sino en cualquier cosa que hagan. Si tienen un objeto que tiene demasiadas responsabilidades, probablemente es momento de transformar eso en varios objetos. ¿Okay? Un modelo clásico, el modelo vista documento, yo personalmente no estoy diciendo que esos sean sus orígenes, pero yo lo conocí programando con MFC, Microsoft. ¿Okay? Bueno, la idea es muy simple, realmente. La idea es que yo tengo un objeto o un conjunto de objetos que me representan la información que quiero mostrar. ¿Bien? Y ese objeto y ese conjunto de objetos lo llamamos documento. Generalmente son objetos muy simples desde el punto de vista técnico. ¿Okay? Porque son objetos muy simples, porque es fácil hacer una estructura de datos que represente la data que quiero mostrar. ¿Me siguen? Allí no tengo ninguna complejidad tecnológica, allí no estoy dibujando nada, allí no estoy generando un reporte, generando un Excel, allí no estoy peleando con un framework particular, allí no estoy, no, simplemente estoy haciendo un conjunto de clases que me representan la información que quiero representar, ¿okay? Que quiero manejar, manipular. ¿Se entiende ese concepto? ¿Okay? Fíjense que como son clases relativamente simples desde ese punto de vista tecnológico, también son clases fáciles de probar. Es fácil probar la correctitud de eso. ¿Okay? Y por otro lado, tengo una o más vistas, que son básicamente distintas representaciones de esa información. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un documento con cierta información, ¿okay? Aquí está, y puedo tener, por ejemplo, una vista que me muestre esa información de manera tabular, como si fuera una hoja de Excel. O sea que va a ser esa vista va a tomar la información del documento, la va a recorrer de alguna manera y la va a desplegar de alguna forma, tabular. ¿Okay? Pero perfectamente puedo tener otra vista que, usando el mismo documento, lo que hace es que muestra un gráfico. ¿Vale? Entonces recorre esa misma estructura de datos, ese mismo documento, y muestra un gráfico. Y también puedo tener una vista que, etcétera. Bien, todas las vistas que ustedes quieran que muestren distintas representaciones de la misma información del mismo documento. Entonces esto se conoce como el modelo vista-documento, y la idea detrás de esto es que nos permite desacoplar la representación de una información de la vista de la información. ¿Okay? En el momento en que ustedes, por ejemplo, tengan en el mismo objeto, en la misma clase, código que me representa la información y código que me la dibuja, ¿se dan cuenta? En ese momento están violando el principio de single responsibility de única responsabilidad. ¿Por qué? Porque tengo un objeto que tiene dos funciones: representar la información y dibujarla. ¿Se dan cuenta? Entonces, usando este principio, usando este patrón, podemos pensar en términos de separar ese objeto en dos objetos distintos. Uno que tiene como responsabilidad representar la información, que es el documento aquí en este gráfico, y otro que tiene como responsabilidad dibujar, pintar esa información. Entonces, de esa manera, uno no debería tener en el código que representa la información código que dibuja. ¿Vale? El día de mañana, imagínense que yo estoy dibujando ese objeto con Swing, quizás. El día de mañana yo quiero dibujar ese objeto en una aplicación web, yo puedo perfectamente hacerlo, sin tener que tener las dependencias de Swing en mi aplicación web. ¿Se entiende esa idea? O sea, fíjense que lo que estoy haciendo es un análisis de dos cosas: de responsabilidades y de dependencias, que es importante también pensar. ¿Okay? ¿Está claro esto? Vale. Por supuesto, entonces, el documento no está acoplado a las vistas, o sea, el documento no tiene nada que ver con las vistas, no tiene imports, si lo quieren ver desde ese punto de vista, asociados a las vistas, o sea, no depende de las vistas. Pero una vista en particular sí depende, y es lógico pensarlo, del documento que está representando. Entonces yo quería, por ejemplo, esto no es en lo absoluto nada esotérico,
Fíjense, aquí hay un ejemplo, a ver si corre. Sí, se corrió. Bien, el sistema de los horarios, ¿ok? Quizás hay algunas cosas extra desde la última vez que lo vieron. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que aquí tengo una representación de la información. Una vista, ¿bien? Por supuesto esa vista tiene cierta interacción, etc. Pero lo interesante es que aquí, de este lado, también tengo una representación de la información. Esta es una representación en modo gráfico. Esta es una representación en modo árbol, ¿ok? Estoy mostrando un árbol que muestra todos los semestres, que muestra todos los cursos y que para cada curso muestra todas las secciones que hay. No se están mostrando los horarios individuales, no se están mostrando, no tienen por qué mostrarse. La lista está mostrando solo lo que quiere mostrar, ¿se dan cuenta? Y fíjense que aquí en este otro tab hay otra representación del mismo modelo. Solo que aquí lo que estoy mostrando los profesores con sus iniciales, ¿ok? Y aquí en este otro tab hay otra representación del mismo modelo, es otra vista. Solo que aquí estoy mostrando son los salones. ¿Se dan cuenta del principio? ¿Okay? Entonces fíjense que hay algo interesante, aquí van a empezar a suceder cosas curiosas. Ninguna de estas vistas sabe que las otras existen. Y eso es una propiedad muy buena, o sea, vista 1 no tiene por qué saber que existe una vista 2 que representa esto en forma de gráfico. ¿Por qué debería saberlo? ¿Se dan cuenta? Entonces ninguna de las vistas sabe que la otra existe. Y sin embargo, yo puedo venir aquí y seleccionar, qué sé yo, a ver, quitar aquí en el segundo semestre, clic, y fíjense que esta vista cambia. ¿Se dan cuenta? Puedo quitar aquí, vamos a quitar las materias del cuarto, del séptimo semestre, que hay varias, clic, y fíjense que esta otra vista cambia. ¿Se dan cuenta? De nuevo, o sea, les puedo asegurar que la vista, el árbol timetable que está de este lado, a la izquierda, no tiene idea de que la otra vista existe. Toda la magia ocurre a través del modelo. Fíjense lo complejo que sería si si cada una de las vistas tuviese que saber que las otras vistas existen. ¿Se dan cuenta? Eso que estoy tratando de plantear. O sea, fíjense que básicamente tendríamos una vista que debería saber y debería tener referencias a 2, 3, 4 vistas adicionales. Y esta debería tener a las referencias a las otras 4 vistas. Y así sucesivamente. ¿Me sigue la idea? Lo que estoy planteando es una especie de grafo. ¿Ok? Es más, esto es tan interesante y nunca lo había planteado de esta manera que creo sinceramente vale la pena dibujarlo. Fíjense en algo, ¿no? Imagínense que los círculos son vistas. ¿Ok? Y tenemos 4 vistas como en la aplicación que acabamos de mostrar. Entonces, si cada vista tuviese que depender de las otras vistas y tuviese que tener relaciones con las otras vistas, el grafo se vería algo así como esto. A ver, esta tiene que depender de esta y esta tiene que depender de esta. Esta tiene que depender de esta y esta tiene que depender de esta. Esta tiene que depender de esta y esta tiene que depender de esta. ¿Ok? Esta tiene que depender de esta y esta tiene que depender de esta. Esta tiene que depender de esta y esta tiene que depender de esta. Falta una, ¿verdad? Esta tiene que depender de esta y esta tiene que depender de esta. Eso creo que se llama un grafo completo, si mal no recuerdo. ¿Ok? Puedo estar equivocado. Lo que trato de decirles es que fíjense lo complejo, cada vista tiene que mantener referencias a las demás vistas. ¿Para qué? Para poder hacer cosas tan tontas como que cuando, por ejemplo, hago clic aquí y empiezo a quitar profesores, la otra vista sepa que tiene que quitar profesores. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? Que tiene que dejar de mostrar ciertos slots. ¿Me siguen? Si alguien no me sigue, por favor, grite. O sea, son muchas vistas en el mismo paso. Claro, exactamente. O sea, cada una de estas es una vista. Yo podría tomar esta vista que está aquí, ¿ok? Y construir otro programa e incrustar solo esta vista, la del medio. O podría tomar otro programa, construir otro programa e incrustar solo esta vista. Son independientes en este ejemplo en particular. Lo que quiero mostrarles es que a pesar de ser independientes hay algún tipo de comunicación entre las distintas vistas.
¿Siguen esa idea? ¿Okay? Pero esa comunicación entre las distintas vistas se logra manteniendo esa independencia. Si yo no pudiese mantener esa independencia, tendría una situación de este tipo, en el que cada vista tiene que estar relacionada con las otras vistas. ¿Se sigue el razonamiento? Si añadiese una vista adicional, por ejemplo, una quinta vista, que podría ser, no es ninguna locura, bueno, si se ponen a pensar, para poder mantener todas las vistas interrelacionadas, tendría que empezar a añadir más referencias en el grafo, y el grafo se empieza a poner realmente complicado, ¿verdad? A ver. Sí, ¿verdad? Ok. Si fuese a añadir otra más, bueno, etc. Hay una fórmula inclusive que dice cómo crece la complejidad de este grafo a medida que uno va añadiendo vistas. Y esto se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, fíjense que se utiliza en gestión de proyectos para plantear la complejidad de los canales de comunicación en los equipos de trabajo a medida que más miembros están en un equipo de trabajo. Cuando uno está trabajando en pareja, ¿ok?, es muy fácil comunicarse, hay solo 2 canales de comunicación. Pero cuando uno está trabajando en un equipo de 5 personas, hay muchos más canales de comunicación. Entonces empiezan a surgir problemas, malos entendidos, etc. Fíjense que una posible estrategia alternativa a esto sería hacer algo como esto, miren. ¿Qué tal si yo acomodo las 5 vistas alrededor de algo a lo cual le voy a cambiar el color, alrededor de un modelo? Y lo que hago es que simple y llanamente cada vista está relacionada al modelo. Inclusive, o sea, ojo, voy a poner aquí enlaces bidireccionales. Estos enlaces no representan dependencia necesariamente, representan comunicación, ¿ok? O sea, representan que hay una forma de comunicar, la vista tiene una forma de comunicarse con el modelo y el modelo tiene una forma de enviarle mensajes, podríamos decir eventos quizás, a las vistas. Eso es lo que estoy planteando, ¿ok? Lo que estoy tratando de definir aquí. Entonces, ¿ven la diferencia? ¿Ven lo que está sucediendo? ¿Cuántos canales de comunicación tengo aquí? Tengo más o menos canales que en este otro modo de izquierda. Muchos menos canales. Y añadir, acá, cada vez que añado una vista adicional, simple y llanamente estoy añadiendo un canal adicional de comunicación. Mientras que aquí, cada vez que añado una vista, estoy añadiendo n-1, suponiendo que n es el número final de nodos para añadir la vista, canales de comunicación adicionales al sistema. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? O sea, lo que quiero plantear es que un modelo vista-documento, por ejemplo, ayuda a pensar en estos términos. Ayuda a resolver o a simplificar esa complejidad en la comunicación. Entonces, ¿cómo se está haciendo? Por ejemplo, ¿cómo se implementa el feature? Quizás se puedan dar una idea. El feature de que yo venga para acá y seleccione aquí EL, clic aquí y desaparezcan las electivas en la otra vista. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que está sucediendo es que, imagínense que el árbol es esta vista, ¿me siguen? Si el árbol es esta vista y vamos a ponerle aquí, este es el árbol, acá, y este es el horario. Entonces lo que está sucediendo es que el árbol, cuando detecta que le hicieron clic en el checkbox, identifica, obtiene el modelo particular que corresponde a ese nodo en el documento, ¿ok?, en el modelo, y le dice, hey, tú ahora no eres visible. ¿Se dan cuenta? Tú ahora no eres visible. ¿Y qué hace el modelo? Dice, ok, yo ahora no soy visible, y dispara un evento. ¡Hey! Cambió la visibilidad. ¿Se dan cuenta? Al modelo no le importa quién recibe el evento. El modelo, su responsabilidad es decir, hey, cambió la visibilidad. Y resulta que el horario tiene un listener
está escuchando eventos del modelo, y cuando recibe un ¡hey! Cambió la visibilidad, simplemente se dibuja. ¿Se dan cuenta? O sea, al horario no le interesa quién cambió la visibilidad, aunque lo podría obtener si quisiera. No le interesa saber quién cambió la visibilidad. Lo único que le interesa saber es que cambió la visibilidad y que por lo tanto tiene que redibujar. ¿Se sigue la idea? ¿Ok? Entonces aquí está muy claro, muy diferenciado el hecho de que uno tiene un modelo, ¿ok? Y el hecho de que uno tiene unas vistas que representan, que dibujan, que se encargan de mostrarle la información o cierta información del modelo al usuario, y además en este caso de manejar la interacción del usuario también. ¿Ok? Y si hay muchas vistas asociadas, esas vistas asociadas nunca se comunican directamente, sino que se comunican siempre a través del modelo. ¿Está clara la idea? De nuevo, o sea, esto es crítico. Tratar de hacer esta aplicación sin utilizar el concepto modelo-vista, yo no voy a decir que es imposible. Se puede, ¿ok? Pero sí voy a decir que puede llegar a ser bastante infernal. Entonces, esta es una situación en la que tratar de hacer esto de esta manera es muy difícil, hacerlo de esta otra manera es trivial. ¿Ok? Y eso es, ojo, lo que diferencia un buen programador, un buen ingeniero de software de uno que no lo es. Eso es lo que diferencia un tipo que puede armar una aplicación de este tipo de la nada en 2 semanas a un tipo que va a estar 6 meses haciendo esto. ¿Ven lo que trato de decir? No es magia, es ingeniería lo que hay detrás. Ok. El código de esto es público, lo pueden ver. Y de hecho, fíjense que si le dan una mirada al código, por ejemplo, fíjense que aquí están todas las clases en estos paquetes que representan el modelo. Estos son básicamente utilitarios del modelo, clases muy genéricas, y este es realmente el que representa el modelo. Entonces aquí tenemos, bueno, el horario es este root, room, prof y sems representan los semestres, los profesores y las habitaciones. Yo tiendo a usar mnemónicos un poco extraños a veces. Curso representan los cursos, sect representan las secciones y slot representan los horarios, cada hora. ¿Okay? Y de nuevo, o sea, estas son clases al final del día, dentro de todo, a pesar de que puedan tener su complicación, bastante simple. Ellas no utilizan swing. Fíjense en los imports. Noten que en los imports, bueno, utiliza el rectángulo, ojo, eso sí quizás, pero por lo demás, o sea, utiliza listas, comparator, list, utiliza un event listener list para manejar los eventos también, y por lo demás utiliza puras clases del modelo en general. Entonces lo que trato de mostrarles es que los modelos generalmente no son clases muy complejas y son clases que se utilizan para representar la información como tal. Y después uno puede tener, sí, lógicamente las vistas. Entonces aquí, por ejemplo, a ver, aquí en View está la vista que dibuja el panel central, que muestra realmente los horarios. Y esa sí es una clase que está atada a swing y que sabe cómo dibujar y que le pone colores al asunto y que bla, 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 bla. ¿Okay? Y básicamente noten que lo que es una representación, o sea, tiene una instancia del modelo, que es el modelo que está pintando actualmente. ¿Vale? Lo mismo sucede con los árboles. Los árboles están por aquí en este código. Los árboles están en una clase aparte, ¿okay? Que tiene todas las dependencias de swing necesarias para pintar y que igual que la lista, bueno, fíjense que no lo hace, no mantiene una referencia al modelo, pero sí, discúlpenme, sí está, lo que pasa es que está en la clase padre, aquí está, porque hay varios árboles y todos heredan de la clase padre. Bien, preguntas. De nuevo, ¿por qué les comentaba el otro día que programar un solitario es un excelente ejercicio, o programar un editor gráfico es un excelente ejercicio, o programar un framework MVC es un excelente ejercicio? Porque es que uno muchas veces no agarra estos conceptos hasta que no los sufre, hasta que no
enlace en primera mano. Entonces cuando vayan a programar un editor gráfico se van a dar cuenta que la parte menos difícil del editor gráfico, o sea, la parte más fácil es dibujar. Dibujar no es el problema. El problema es encontrar una estructura de este tipo que me permita programar fácilmente el editor gráfico. Esa es la visión. Bien, entonces bueno, hablando un poco del modelo vista documento, una quizás siguiente evolución de esto, que se podría argumentar, es el modelo vista MVC. MVC viene de modelo vista controlador, ¿ok? O sea, básicamente al esquema que hemos descrito anteriormente, modelo vista le está agregando un concepto adicional, que es el concepto de controlador. Generalmente hay algo que quizás no quedó implícito, y es que en el caso anterior, o sea, aquí, es muy común que la interacción del usuario la maneje la vista. ¿Ok? Esto, por cierto, nace mucho en entornos de escritorio, no es que sea el único entorno en el que se puede usar, y en entornos de escritorio me da la sensación, es muy intuitivo, que no es tan crítica la necesidad de un controlador. ¿Ok? No es tan crítica porque las vistas tienden a ser muy interactivas y esa interactividad en la vista es mucho más fácil de programar. ¿Ok? Cuando teníamos aplicaciones web, sobre todo hace algunos años, un poco antes de Ajax, el HTML y el JavaScript no era tan interactivo como una aplicación de escritorio. Entonces era buena idea quizás separar el modelo vista controlador. De nuevo, ojo, ¿no? Esas son discusiones muy filosóficas hoy en día, que podrían conseguirse algo con un punto de vista opuesto, ¿no? Pero ¿cuál es la visión de esto? La visión de esto es, bueno, el modelo sigue siendo exactamente lo mismo que en el documento vista, o sea, representa el documento, representa la información que quiero representar. La vista básicamente representa lo que necesito para mostrar esa información. ¿Okay? Y el controlador representa un conjunto de clases que reaccionan o responden a la interacción del usuario. ¿Vale? Aunque, ojo, es muy común que esa interacción del usuario se origine en las vistas, solo que el código que maneja la respuesta a esa interacción se codifica o se pone en los controladores. No sé si hay algo que no se entiende en esto. ¿Okay? Por supuesto que estos tres objetos o estas tres clases, estos tres conceptos, están íntimamente ligados entre sí. O sea, la vista sin el modelo no tiene manera de funcionar. La vista necesita el modelo para mostrar la información. ¿Ok? La vista sin el controlador posiblemente tampoco tenga mucho sentido, a menos que lo que estén haciendo sea solo mostrando información. La vista necesita saber a qué controlador tiene que redirigir la interacción del usuario. Cuando el usuario hace submit en una página web, ¿okay? La vista, la página, tiene que tener alguna manera, algún camino para llegar a un controlador particular. ¿Okay? El controlador, por supuesto, que necesita el modelo. El controlador utiliza el modelo de dos formas. Por un lado, puede construir el modelo que va a mostrar la siguiente vista. Y por otro lado, puede consumir la información que viene en el modelo de la vista. Entonces, básicamente, veanlo desde este punto de vista. Imagínense una página web, yo relleno mi formulario web y le doy submit. ¿Ok? Tras bambalinas, hay alguien que se encarga de obtener un modelo, rellenar el modelo con los datos de mi formulario web, ¿me siguen la idea? ¿Ok? Invocar al controlador, decirle, hey, es tu responsabilidad manejar esto, y pasarle la información del modelo, o sea, pasarle el modelo. De manera que el controlador sabe, dice, me están pidiendo que procese el formulario de registro de usuario y me están dando el modelo que contiene el nombre de usuario, el correo electrónico, el password seleccionado, etc. ¿Se dan cuenta? Tengo toda la información para hacer el trabajo sucio, para procesar la data, guardarla en una base de datos, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y luego de que hice el trabajo sucio, probablemente me toque construir un nuevo modelo, ¿ok? Y redirigir a una vista y decirle a la vista, hey, vista, mira, aquí está tu modelo, esto es lo que tú tienes que pintar. ¿Me siguen la idea? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imagínense que no pudo registrar al usuario porque el usuario ya existía en la base de datos.
Entonces tengo que construir un modelo error y redirigir a la vista que muestra el mensaje de error. Y ojo, estoy inventando, es muy simple lo que estoy planteando, ¿ok? Y decirle a la vista, y aquí está la clase, el modelo que contiene el mensaje de error. Tú sabrás cómo mostrarlo, ¿te das cuenta? ¿Sí? Fíjense que realmente el único que no depende explícitamente, o que no debería depender explícitamente de los otros dos, es el modelo. O sea, el modelo, de nuevo, siguen siendo clases muy simples que representan la información que viene de la vista o que quiero mostrar en la vista. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, resulta y pasa que para la web hay millones de frameworks que implementan este esquema, con distintas variaciones y distintos sabores. ¿Qué? No, esa es una muy buena pregunta. Y ojo, aquí hay espacio para el debate. O sea, te vas a conseguir con gente que te dice que estos son 3 capas. Te las vas a conseguir. Para mí no son 3 capas ni a balazos. Pero de nuevo, o sea, está abierta la puerta para el debate. Y ya vas a ver por qué. Aquí hay, de hecho, hay una aclaratoria más adelante al respecto. O sea, no te preocupes, ¿sí? Bueno, creo que hay una aclaratoria. Si no hay, lo discutimos, sacamos el tema. Entonces, están claros estos 3 componentes y están claras, bien claritas, cuáles son sus responsabilidades. Por ejemplo, en la vista, así sea código, así una vista se escriba con código, ¿ok? Uno no debería hacer lógica de negocio. ¿Se dan cuenta? En la vista uno no debería validar datos. En la vista uno no debería hacer acceso a datos o meterse con la base de datos. No deberían hacerlo. La responsabilidad de la vista es muy simple, es tomar la información del modelo y mostrarla. ¿Ok? Y cuando me hacen submit o cuando hay cierta interacción, suponiendo que fuese una aplicación web, es detectar, enviar la información al servidor, si es una aplicación web, necesaria para que allí en el servidor un framework pueda tomar la decisión de cuál es el controlador que hay que correr y pueda rellenar el modelo correspondiente con la información que viene de la página web. Eso es toda su responsabilidad. ¿Okay? La responsabilidad del modelo, por ejemplo, es simplemente servir de placeholder, de receptáculo, de estructura de datos para representar la información que viene y va hacia la vista y la información que utiliza el controlador. ¿Vale? Entonces, y esto es hay un debate abierto al respecto. El modelo, por ejemplo, no debería hacer acceso a datos, no debería ir a base de datos. Y ya van a ver por qué hay un debate al respecto. ¿Ok? Su responsabilidad es mantenerse lo más simple posible. Y la responsabilidad del controlador, ¿ok?, es ejecutar, en muchos casos, la lógica de negocio. O sea, es responder a la interacción. Y ojo, no es lo mismo. Cuando hablemos de 3 capas y de MVC, nos vamos a dar cuenta que depende del contexto, pueden ser cosas distintas. ¿Ok? Pero la responsabilidad del controlador es saber que sucedió algo en la vista y responder a ese algo, registrar el usuario en la base de datos, decidir cuál es la próxima página, la próxima vista que voy a mostrarle al usuario. ¿Sí? En esas son las responsabilidades. Ténganlo muy claro. Si ustedes entienden este modelo, usar cualquier framework web para desarrollar aplicaciones web que esté basado en MVC es la misma cosa. Así de simple. ¿Ok? Con variantes, por supuesto. Maurino. MVC, y de nuevo desde mi punto de vista, esto está abierto al debate, no es lo mismo que una arquitectura a 3 capas. MVC es simple y llanamente una estrategia para manejar la interacción con el usuario, para construir interfaz de usuario. ¿Ok? Simple y llanamente es eso. Cuando uno habla de 3 capas, uno está hablando de otra cosa. Uno está hablando en tomar una aplicación y separar muy claramente lo que es la interfaz de usuario, ¿okay? O sea, el código que se encarga de generar la interfaz de usuario, de manejar la interfaz de usuario, con el código que se encarga de hacer la lógica de negocio en sí mismo, con el código que se encarga de hacer la persistencia de los datos y guardar los datos en una base de datos o cualquier otra cosa. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta, es si yo estoy programando a 3 capas, por ejemplo, ¿ok?, y
estoy haciendo una aplicación web, yo puedo utilizar un framework MVC aquí. Imagínense que estoy en Java, para ponerle nombres a las tecnologías, quizás. Yo podría utilizar un framework MVC aquí, Struct2, por ejemplo, para hacer la presentación, o sea, para hacer las vistas, los controladores, etc. Los controladores, para poder ejecutar la lógica de negocios, lo que van a hacer es invocar a los métodos y a los objetos de la capa inmediatamente inferior, que es la que hace la lógica de negocio. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? ¿Qué sucede si yo el día de mañana quiero añadir ahora soporte para hacer una aplicación en Android? Es la misma aplicación, la misma, pero ahora la interfaz de usuario, además de tener la web, ojo, quiero seguir manteniendo la interfaz web, la quiero tener también en Android. ¿Qué sucede? ¿Qué es reutilizable y qué no es reutilizable? La capa de persistencia será reutilizable para las dos aplicaciones, la que está en Android y la que está en web. Ojo, es la misma aplicación, lo que estoy simplemente cambiando, ahora quiero llegarle a la gente a través de los teléfonos celulares también. ¿Será la misma la capa de persistencia? Exactamente la misma, porque es la misma aplicación, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, la base de datos, las entidades de negocio, todo eso que está en base de datos es exactamente la misma cosa. Exacto. La capa de lógica de negocios es exactamente la misma, porque si es la misma aplicación, las reglas que yo tengo que forzar, ¿okay?, son las mismas, así sea web la interfaz o así sea en Android. Si las reglas son distintas, son dos aplicaciones distintas, no es la misma. Lo que sí cambia es la capa de presentación. O sea, yo podría, si quisiera, simplemente, imagínense que puedo achicar este rectángulo un poquito, ¿okay?, poner aquí otra cajita que me representa la capa de presentación para la aplicación en Android. ¿Se dan cuenta de la idea? Entonces, esta es, Maureen, un poco la visión de por qué no es lo mismo. ¿Bien? Ahora, ojo, generalmente uno ataca estas arquitecturas de esta forma, estas aplicaciones de esta forma, cuando tienes aplicaciones muy complejas y cuando tienes que obtener esos niveles de reusabilidad. Y fíjate que esto tiene un impacto en la capacidad de prueba, en la facilidad de prueba de la aplicación, porque yo puedo perfectamente, como esto está desacoplado, probar la capa de lógica de negocios de forma independiente de la capa de presentación. ¿Okay? Y viceversa, la capa de presentación podría probarla con los mocks adecuados de forma independiente de la capa lógica de negocio. Y eso está bien. Ahora, en escenarios relativamente simples es muy común, y de ahí viene la confusión, que se desarrolle solo utilizando MVC. Es decir, no hay capa de lógica de negocios. Generalmente toda la lógica se codifica en los controladores, en ese tipo de aplicaciones. ¿Me siguen la idea? Por eso es que la gente confunde el MVC con tres capas. Porque tú en el controlador no estás invocando tu lógica de negocio que está en otra capa. No, tú estás escribiendo ahí tu lógica de negocio. Y ahí estás, a lo mejor si hay una pequeña capa de persistencia, estás accediendo a la base de datos. ¿Okay? Y ojo, eso no está mal. Montar estas arquitecturas es complejo. ¿Okay? Inclusive generalmente la capa de presentación puede estar corriendo en un servidor y la lógica de negocio puede estar corriendo en otro. ¿Okay? Y se están comunicando entre ellos. Entonces eso es complejo. Entonces cuando se van a hacer aplicaciones pequeñas o medianas inclusive, y algunas aplicaciones grandes, puede valer la pena terminar con una arquitectura que sea solo de esta forma. ¿Okay? MVC. Hay gente que hace esto, a mí no me gusta, a mí no me parece adecuado. Creo que tergiversa lo que el deber ser de un MVC, pero es mi opinión personal, por supuesto. Y es que utilizan el modelo del MVC como modelo de datos. O sea, en lugar de utilizar una capa de persistencia, como se utilizaría en tres capas, lo que hacen es que la M de MVC, o sea, el modelo del MVC, lo usan como capa de persistencia. Entonces ellos montan algún tipo de framework aquí que se utiliza para serializar, para persistir el modelo en una base de datos. Ojo.
Igual con la terminología que es confusa. Cuando hablo del modelo, estoy hablando del modelo de MVC en esta situación. Bueno, eso para mí no es adecuado, porque yo puedo tener situaciones, y es posible, aplicaciones web, en las que yo no quiero que el modelo se persista en la base de datos. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, necesito un modelo para poder mostrar la página web, y sin embargo puede que esté arrastrando un conjunto de funcionalidad y de dependencias en mis modelos que se utilizan para persistir en base de datos, pero ese no va a ser mi objetivo final. O sea, este cambio aquí que utiliza CodeIgniter, y por ejemplo, no es que esté hablando mal de CodeIgniter particularmente, asume que todos los modelos dentro de la arquitectura MVC son persistibles en base de datos. Y eso no necesariamente es cierto. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero hacer un wizard, un asistente. O sea, una página que tiene cierta información, yo le doy siguiente y voy rellenando información en cada página subsecuente. Y cuando termino de rellenar toda la información, le doy finalizar. Y entonces allí hay un proceso que recoge toda la información, ¿okay? La valida, la organiza, y esa información validada y organizada es la que se salva en base de datos. Y no a lo mejor en una sola clase o en una sola tabla, sino en múltiples tablas. Es mucho más complejo que decir que solo es el modelo que se salva en la base de datos. Mientras tanto, yo voy a necesitar modelos para todas las páginas del asistente. Para todos esos siguientes, voy a necesitar modelos. ¿Ok? Está clara la idea de la visión. Entonces, se suele hacer, o sea, se puede hacer. La primera vez que lo vi yo personalmente fue en CodeIgniter, pero en mi opinión personal no es buena idea. De hecho, sí, bueno, fíjense, desde este punto de vista el modelo sirve a 2 o 3 cosas, tiene 2 o 3 responsabilidades. Ahí nos damos cuenta de por qué eso puede ser un problema. Hay un problema de responsabilidades. ¿Okay? Bien, de hecho tomen esto, fíjense esto, ¿no? CodeIgniter dice: el modelo representa sus estructuras de datos. Típicamente sus clases del modelo contendrán funciones que te ayudarán a recuperar, insertar y actualizar la información en la base de datos. ¿Okay? Y fíjense lo que dice Wikipedia al respecto: el modelo no es la base de datos. El modelo en MVC representa la data, ¿okay? Y la información de negocios, de lógica de dominio, la información de negocio y lógica de dominios que se manipula en la base. Ahí se me falta la traducción. El modelo no es la base de datos, el modelo en MVC es tanto la data, ¿okay? Y la lógica de negocio y lógica de dominio que se necesita para manipular esa data en la aplicación. ¿Okay? Entonces, bueno, más abajo por ahí dice: muchas aplicaciones usan un modelo persistente, un mecanismo de persistencia, tal como una base de datos para almacenar esa data. Pero MVC no especifica ninguna mención de capa de acceso a datos. ¿Okay? Bueno, porque se asume que está más allá del modelo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿cuál es el principio un poco? O sea, la definición original de MVC nunca se planteó que el modelo fuese un modelo persistente o persistible en base de datos. Y de nuevo, no es que no se pueda hacer. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, en principio. Una forma de hacer esto, ¿ok? Es básicamente esta. Fíjense que el usuario, por ejemplo, interactúa con la vista. La vista rellena la información del modelo. ¿Okay? El modelo se le pasa al controlador y el controlador puede tomar la información del modelo para salvarla en la base de datos. Generalmente ese es el flujo, ¿okay? Que se tiene. Y como les decía, si no se utiliza un modelo a 3 capas, la lógica suele terminar en el controlador. Y tiene mucho sentido para aplicaciones pequeñas, medianas, inclusive algunas aplicaciones grandes, es perfectamente factible. ¿Okay? Bien, no quiero realmente entrar mucho, bueno, podemos conversar un poco, ¿no? De esto. Yo sé que no se lee mucho el diagrama, ahora tratamos de ampliarlo. Si bien se pueden hacer MVCs en muchos entornos y con muchas tecnologías,
La clásica hoy en día es la web, MVC en aplicaciones web. ¿Okay? Entonces lo que yo quiero es mostrarles un poquito, de forma general, cómo funciona un MVC hipotético. Cuando digo un MVC hipotético, lo que quiero decir es que no estoy refiriéndome a una tecnología en particular. Por supuesto que hay variaciones de tecnología a tecnología. Pero si uno entiende cuál es el funcionamiento general de esto, es mucho más fácil entender cómo funcionan tecnologías particulares. ¿Me siguen la idea? ¿Okay? Entonces, bueno, esto es un diagrama de secuencia, vamos a ver más adelante algunas cosas al respecto, pero básicamente lo que me muestra es el flujo de ejecución desde el momento en que el usuario tiene una página web enfrente y le da submit, enviar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va sucediendo por detrás? Eso es lo que básicamente vamos a mostrar aquí. Entonces, de forma general, voy a hacerle suma a esto para que se lea. Se lee, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, el usuario interactúa con la vista. ¿Qué significa interactuar? Rellena algunos campos, hace clic en algunos checkboxes, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y en algún momento le da enviar. ¿Sobre quién? Sobre la vista. ¿Okay? Esto que está aquí, esta columna que está aquí va a representar la vista. Si alguien no entiende algo de la notación o tiene alguna duda, me pregunta. La vista lo que hace es que hace un submit, o sea, envía, utilizando el protocolo HTTP, si es un framework web, ¿okay? Envía un request al servidor, vía GET, vía POST, etc. Esas ya son terminologías de la tecnología web, o HTTP. ¿Okay? Esa información, ese request, le llega a algo que en el framework MVC se suele llamar controlador frontal, front controller. O sea, es básicamente un script en PHP, un servlet en Java o algo por el estilo, que es el encargado dentro del dominio de esa aplicación web de recibir todas las peticiones. ¿Se dan cuenta? Véanlo desde este punto de vista. Es el policía que está en la puerta viendo quién entra y redirigiendo el que entra a su sitio. ¿Ok? Imagínense que tenemos a alguien aquí en la puerta que cuando entra alguien le pide la cédula y dice, ok, tú te sientas ahí. Presentar opina, ¿cómo es? ¿Sí? Pasa algo así, ¿verdad? Ok. Llega la siguiente persona, tú te sientas ahí. Eso es lo que hace el controlador frontal. No sé si se han dado cuenta que en las aplicaciones web es común que independientemente de la página en la que yo esté ubicado, en el URL, saben de qué estoy hablando, siempre estoy apuntando al mismo script en PHP. Por ejemplo, el URL siempre es foo.com/index.php signo de interrogación algo. Independientemente de lo que yo haga, lo que cambia es lo que va después del signo de interrogación. Pero el index nunca cambia. ¿Me siguen la idea? Bueno, ese index es el punto de entrada del controlador frontal. Ese index es el controlador frontal, o es la entrada al menos a él. ¿Ok? ¿Se entiende ese concepto? ¿Qué hace el controlador frontal? Bueno, en el request viene cierta información, por supuesto, porque el controlador frontal no es, digamos así, no es mago, no es adivino. Entonces, si se imaginan el caso del policía, pues la persona que está entrando me está dando la cédula. Por lo tanto, yo tengo cierta información de esa persona. Entonces, en base a esa información, yo puedo decir, ok, este es un submit de la vista registrar usuario. ¿Se dan cuenta? Puedo decir eso. Y yo tengo que tener algún mecanismo que no está expresado aquí para poder decir, ok, cuando me hacen un submit de la vista registrar usuario, yo sé que la vista registrar usuario está asociada al modelo registrar usuario. ¿Ok? Y que es una instancia particular de un modelo. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la vista me lo dijo. O porque en algún lugar yo tengo una tabla de correspondencia entre el nombre de la vista y el modelo asociado a la vista. Ese mecanismo varía de framework a framework. ¿Ok? O porque
cada vista y controlador y modelo están en un mismo subdirectorio y utilizan una convención de nombres, entonces es fácil ubicarlo. ¿Me siguen la idea? ¿Okay? El punto es que yo obtengo y creo el modelo en memoria. Y después tomo la información que viene en la petición web. Fíjense que cuando yo relleno los campos de un formulario web y hago submit, esa información se codifica. En el URL si estoy haciendo el submit por get, o en la petición si estoy haciendo el submit por post. Tengo que enviárselo al servidor. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el controlador? Y ese formato en el que por cierto se envían los datos es estándar, todo el mundo lo conoce. ¿Qué hace el controlador? Ya creó el modelo, ahora va a tomar esa información y rellena el modelo con esa información. Si el modelo tiene un campo cédula y en la petición viene el campo cédula, toma la cédula que viene en la petición y la rellena en el modelo. ¿Se dan cuenta? Ese trabajo, dependiendo de la tecnología, etcétera, suele ser algo muy técnico, muy sucio. O sea, ¿a qué me refiero? Hay que parsear una cadena de caracteres, hay que obtener la clave con la que viene cada campo y el valor correspondiente, y hay que determinar en el modelo si hay un setter o un método para asignar ese valor, y hay que hacer esa cosa dinámicamente. Allí se utiliza mucho reflection programming, ¿se dan cuenta? Porque a mí me viene de la petición del cliente, es el nombre del atributo. Y yo lo que tengo es el modelo, entonces yo con el nombre puedo invocar al método que se llama con ese nombre para poder asignarlo al valor. ¿Me siguen la idea? Sin reflection programming eso podría ser un problema. El punto es que al final del paso 5 tengo el modelo ya relleno. ¿Se dan cuenta? Con la data que viene del request. Por lo tanto, cualquier trabajo que se hace de ahí en adelante asume que la data ya está en el modelo. Yo no tengo que ponerme a revisar el request y a revisar para parsear esos parámetros o a obtenerlos por clave, valor o toda esa complejidad tecnológica que trae intrínseca a la web y el protocolo HTTP por detrás. A mí ya no me interesa, porque ya el framework lo hizo por mí, ¿se dan cuenta? Ya el framework me construyó una representación orientada a objetos que me representa esa petición que viene de la vista. ¿Sí? ¿Maurín? Luego, el framework tiene que tomar otra decisión. El framework tiene que decir, hey, ¿y quién es el responsable de manejar esta petición? ¿Te das cuenta? Entonces, imagínense que yo tengo, no sé, una institución pública. Y la institución pública provee varios servicios. ¿Se imaginan la idea? ¿Ok? Y entonces hay en este salón un montón de escritorios y todos ustedes están sentados en cada escritorio y cada uno de ustedes provee un servicio. Por ejemplo, Angélica se encarga de inscripciones de estudiantes de nuevo ingreso, por inventarme algo, ¿ok? Joana se encarga de, no sé, retiro de materias. Maurín se encarga ¿de qué te quieres encargar? De administración. ¿Sí me siguen la idea? O sea, hay personas con funciones muy concretas, taquillas con funciones muy concretas. Entonces el policía que está en la puerta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que preguntarle a la persona que entra, ¿tú qué quieres hacer? Y la persona dice, yo quiero inscribirme. Entonces el policía dice, ok, eso es en la taquilla tal con Angélica. Y lo redirige, ¿se dan cuenta? Entonces ya obtuvimos la información que venía de la petición web, de la vista. Lo hicimos con el modelo. Ahora el trabajo que tenemos que hacer es agarrar y decidir quién va a ser el controlador que maneja esta petición. ¿Se dan cuenta? Y eso se puede hacer de muchas formas. Eso, la misma vista me puede decir en el request, hey, esta petición la maneja tal controlador. Esa es una estrategia. Otra estrategia es poder decir, bueno, hay una convención de nombres y el controlador siempre está en el mismo directorio que la vista y todas las vistas tienen un único controlador asociado y se acabó. Hay muchas estrategias. Pero lo importante es que el front controller, o sea, el framework MVC, tiene alguna manera de decir, esta petición yo la redirijo a tal vista, a tal controlador. ¿Se dan cuenta? Y lo que tengo que hacer es instanciar, crear el nuevo controlador y decirle al controlador, hey, mira, ejecútate, tienes algo que hacer. Y en ese ejecútate, tienes algo que hacer, probablemente le voy a pasar, de seguro le voy a pasar el modelo. Para que el controlador tenga insumos para trabajar, tenga la data. Si no, el controlador, si te digo ejecútate, pero no te digo el usuario que se supone que tienes que registrar, ¿cómo haces para registrar? ¿Sí?
dan cuenta? ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ojo, como ya hemos hablado de frameworks, si se ponen a pensar, las vistas y todas las convenciones asociadas a la vista, los modelos y todas las convenciones que el framework pida para los modelos, y los controladores y todas las convenciones que el framework pida para los controladores, son hotspots. O sea, es el código que uno escribe cuando quiere hacer una aplicación web. Y el controlador, el front controller, el framework MVC, todas las clases del framework MVC son frozen spots. O sea, todo este trabajo que yo les estoy describiendo es lo que hace el framework por dentro, que no los podemos modificar. Nuestra forma de modificar el comportamiento de esto es escribiendo nuestros propios controladores, nuestras propias vistas, nuestros propios modelos, y diciéndole al framework, aquí están, para que el framework sepa de dónde sacarlos. ¿Me siguen? ¿Se entiende hasta aquí? De nuevo, o sea, ojo, una cuestión, usar un framework MVC es mucho más simple que lo que les estoy contando. Lo que les estoy mostrando son los internals del framework MVC, cómo funciona por dentro. Ahora, tener cierto conocimiento de cómo funciona por dentro puede ser muy útil a la hora de usar un framework MVC. Cuando algo explota, tenemos una idea clara de cómo funciona esto por dentro y por qué puede ser la explosión. ¿Ok? Bien. Hasta donde tengo entendido, ojo, no lo conozco, no he codificado con eso y no he leído documentación en lo absoluto, pero hasta donde tengo entendido es un MVC también. G. Ojo, estoy hablando en base a una suposición. Por ejemplo, cosas que sí conozco te puedo decir que sí son. Coordinator es un MVC, Cumbia es un MVC en PHP, Stripes en Java es un MVC, Struct 2 es un MVC, o sea, esas cosas te las puedo hablar con propiedad. G nunca lo he visto escrito con él, así que imagino que sí, por lo que me han mencionado. Ok. Fíjense que una vez que yo invoco el controlador, el framework les está pasando la pelota. Ya no es responsabilidad del framework, o sea, la responsabilidad del framework es invocar el controlador. Y en el controlador ustedes verán si hacen la lógica de negocio, si guardan algo en una base de datos, si invocan a una capa de lógica de negocio, eso es ya problema de ustedes. ¿Ok? El punto es que, independientemente de lo que suceda, bueno, y fíjense, aquí está, independientemente de lo que eso suceda, fíjense que aquí dice hacer algo a la lógica de negocios. ¿Ok? El controlador debería hacer dos cosas. Y aquí pueden haber variantes. Debería decir, hey, mira, la próxima vista que hay que mostrar es esta. Fíjense que el controlador es el que toma esa decisión. Si el controlador dice, sucedió tal cosa, registré satisfactoriamente al usuario. Bueno, la próxima vista que hay que mostrarles es el login, para que entre al sistema. O la próxima vista que hay que mostrarles es el escritorio, o sea, después del registro automáticamente ya le hago login. O hubo un error, la próxima vista que hay que mostrarles es de nuevo la vista de registro, ahora con estos mensajes de error. ¿Se dan cuenta? El controlador define cuál es la siguiente vista, el siguiente modelo, construye la vista, eso depende, ojo, del framework, y el punto es que tiene que tener algún mecanismo para decirle al framework MVC, hey, la vista que vas a mostrar va a ser esta. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Puede que el controlador construya la vista explícitamente y se la pase al MVC, y toma, esto es lo que tú vas a mostrar. O puede ser que el controlador retorne simplemente una cadena de caracteres que me representa la siguiente vista. Y el controlador sabe por una tabla de equivalencia o de correspondencia cuál es la siguiente vista y se encarga de construirla y luego hay muchos mecanismos. ¿Okay? Lo importante es que el controlador sea capaz de decir, hey, mira, la vista es esta. ¿Okay? De alguna manera. Y por supuesto también es responsabilidad del controlador decir, especificar, hey, mira, y el modelo que va a traer esa vista por debajo es este. Porque la vista tiene que mostrar cierta información y esa información tiene que venir del modelo. Entonces el controlador construye el modelo asociado, lo rellena con la información que quiere que la vista muestre, ¿okay? Y le dice al MVC, bien, hey, mira, y además este es el modelo asociado.
Y de nuevo, hay muchas variantes, pero fíjense que la responsabilidad general que quiero que vean es que el controlador define la vista y construye el modelo asociado a esa vista y le da el control de nuevo al MVC, al frame. ¿Bien? Puede, por ejemplo, que sucedan cosas como esta. Imagínense que el proceso de registrar usuario falla porque el login ya existe en la base de datos. Entonces lo que tengo que hacer es regresar a la aplicación, a la página de registro, pero yo no quiero mostrarlo de nuevo el formulario para que lo llene de cero. ¿Se dan cuenta? Yo quiero mostrarle los datos que él ya ha rellenado. Entonces en ese caso, fíjense que no estoy construyendo un nuevo modelo. Estoy reusando el modelo que viene ya de la vista de la petición y le estoy diciendo al MVC, hey, vuelve a mostrar la vista de registro y además utiliza el modelo que ya me diste, para que cuando la vista pinte los datos que el usuario ya había rellenado en el formulario y no los pierda. ¿Se sigue la idea? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna? Bueno, finalmente el controlador retorna el control, le devuelve el control al MVC. Esto generalmente es un llamado, una función, o sea, controlador ejecútate, y cuando el controlador retorna, lo que estás haciendo es devolviendo el control al MVC. ¿Okay? No hay mayor ciencia allí. Y el MVC, fíjense lo que hace, es invoca de alguna manera sobre la vista con el modelo de salida para que la vista genere, construya el HTML necesario que se le va a mostrar al usuario si esto fuese un framework web. ¿Okay? O genere XML, podrían ser muchas variantes. ¿Bien? O genere una imagen, podría ser que genere un PNG o una imagen particular. Independientemente de eso, lo que quiero que vean es que el controlador, una vez que tiene, el MVC, una vez que el controlador le dijo esta es la vista y este es el modelo, el único trabajo que le queda es simplemente decirle en la vista, hey, corre con este modelo, muestra lo que sea que tienes que mostrar. ¿Okay? Y lo que sea que produzca la vista, HTML, etcétera, se lo retorna a un navegador web que se lo muestra al usuario. Y el ciclo vuelve a comenzar. El usuario tiene ahora la oportunidad de generar una interacción y se dispara todo esto. Pero lo que quiero que vean es que cuando uno desarrolla una aplicación web usando esta estrategia, ¿okay? Realmente lo que uno hace es que uno tiene el framework MVC y uno codifica vistas, modelos, controladores. Entonces la página de registro de usuario es codificar la vista de registro de usuario, codificar el modelo que representa esa información, codificar el controlador que recibe esa información y hace algo, ¿okay? Y retorna la siguiente página. Ah, que el usuario hizo clic en tal cosa, bueno, entonces eso es llamar al controlador tal que preprocesa la información y genera la siguiente vista con la siguiente página. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? De nuevo, o sea, cosas más, cosas menos, variantes, filtros, ideas extras, pequeños cambios, todos funcionan más o menos de la misma forma. Si uno entiende esto, es bastante fácil entrarle a un framework MVC. ¿Okay? Hay muchos aspectos tecnológicos asociados, pero si uno supera esos aspectos técnicos, conceptualmente es la misma cosa. Recomendación, muy importante, salgan corriendo, busquen en el lenguaje de su preferencia algún framework MVC y háganse una pequeña aplicación web, un registro de usuario y un login, no sé, ¿okay? Cualquier cosa que quieran. Es un muy buen ejercicio y mientras más pronto lo hagan mejor. Vale. Bien, yo no quiero realmente invertir mucho tiempo en esto. Esto es un ejemplo muy viejo que yo tenía, que está hecho en PHP, de hecho. Yo no soy programador en PHP. Me senté a hacerlo, a escribirlo por hobby una vez. Y bueno, o sea, la idea era escribir un MVC en PHP, un MVC de juguete, por supuesto, esto no es para ponerlo en producción, y bueno, ver cuál era el feeling del asunto. Yo ya había escrito un par de MVCs en Java, ¿no? Pero el punto es...
cosas distintas. HTML es el lenguaje. No, claro, porque es que el lenguaje de etiquetas es para tú mostrar una página web. Si tú haces un MVC en Java, o sea, realmente el MVC es muy distinto del lenguaje de marcado que uses para dibujar, lo que sea. ¿Okay? Todos usan HTML al final del día. ¿Bien? Pero bueno, el punto es que fíjense, esto era algo muy simple, ¿no? Fíjense que voy a quizás mostrar algunos detalles genéricos, ¿no? La aplicación mostraba una lista de productos y si se fijan tenía un botoncito aquí para editar un producto particular, para eliminar un producto particular y para añadir un producto particular. ¿Okay? O sea, hay 3 acciones en esta página. Entonces noten que el modelo realmente de toda esta página, de toda la vista, es Product List Action, que básicamente tiene una lista de productos. Y la vista es Product List. Siguen la idea general. ¿Okay? Luego cuando uno le daba nuevo, cuando uno le daba editar, entonces se mostraba un formulario de edición o de creación. ¿Okay? Y entonces este formulario básicamente había un action correspondiente que se invocaba, que es este que está aquí, y el modelo, o sea, la data que está aquí se representaba de esta forma. O sea, fíjense que action, modelo. Aquí este es el action, no el modelo, disculpen, el modelo es este en realidad. ¿Okay? Entonces action o controlador, a veces se les llama actions a los controladores, modelo. Y a veces se les llama form a los controladores. Yo me traje esa convención de Struts 1 y me ha sido difícil cambiarla. A los modelos se les llama forms, sí. Disculpa si voy a resumir para no enredar las cosas. En Struts 1, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, por cierto, a los modelos se les llamaba forms y a los controladores se les llamaba actions. Entonces por eso es que tienen aquí esta convención. Básicamente para implementar esta pantalla, uno implementa el controlador correspondiente y uno implementa el modelo correspondiente. ¿Vale? Igual en la pantalla de edición, uno implementa el controlador correspondiente y uno implementa el modelo correspondiente. Fíjense que el controlador tiene funciones para insertar, para actualizar y para eliminar. Realmente este controlador es el que está manejando estas acciones que están aquí. ¿Okay? Y los botones de aceptar y de enviar que están aquí abajo. Entonces, bueno, noten algo, noten que el URL o la dirección base con la que uno abría la aplicación era, bueno, http, el nombre del host, que en este caso es el localhost, un directorio, y siempre uno pone go.php en este framework. Bueno, porque go.php es el controlador frontal, básicamente. ¿Okay? O sea, es el que recibe todas las peticiones y hace todo este trabajo sucio. O sea, go.php es este señor que está aquí, o por lo menos es el que arranca todo este proceso. Lógico que las responsabilidades se empiezan a distribuir en varias clases, pero el punto de entrada en PHP era ese en particular. ¿Okay? Bueno, este mensaje que está ahí de querer hacer ingeniería inversa y comprender cómo funciona el MVC, por dónde comenzamos, a ver, bueno, no quiero entrar en esos detalles, yo lo colocaba un poco porque, fíjense, quería estimular la capacidad de hacer eso. Yo no sé si les conté aquel caso de esta persona, este desarrollador de software en la empresa, que pues, tenía 2 días, estaba haciendo un toche formulario, ¿okay? y tenía 2 días con el formulario en una pantalla en blanco. No lo podía echar un rato. Pero revisaba su código y decía, pero mi código está bien, mi controlador está bien, mi vista está bien, mi modelo está bien, no veo el error, se dan cuenta. Pero cuando corría el formulario, ¡pum!, pantalla en blanco. Era PHP. ¿Eché ese cuento o no se lo eché? Okay. O sea, lo que quiero que vean es cuál es la actitud correcta que uno tiene que tener frente a este tipo de cosas. 2 días en ese rollo. Se cansaba de revisar su código. A los 2 días me llama el jefe, desesperado, y me dice, mira, o sea, fulana de tal tiene tanto tiempo frente a esa pantalla, ya no sabe qué hacer, danos una mano. Entonces, bueno, uno va, deja de hacer las cosas importantes que está haciendo y va a apagar un fuego. Traten de nunca convertirse en apagafuegos. ¿Okay? Entonces, bueno, van a apagar el fuego. A ver, ¿qué sucede? Pantalla en blanco. Ok, ¿qué
estás haciendo un formulario de tal cosa, ok, abre el formulario, entonces corre la aplicación, ¡boing! Pantalla en blanco. Ojo, yo no sé PHP, si tengo que escribir código escribo, pero no me gusta, etc. Entonces, bueno, uno agarra y mira el URL del navegador y ve, por ejemplo, go.php. No me acuerdo cuál era el framework y cuál era el URL. Ok, a ver, abre ese archivo. Pero ese archivo es del framework. Abre ese archivo. ¿Se dan cuenta lo que trato de decir? Uno abre el archivo del framework y empieza a ver, go, a ver, esto entró por aquí, debo pasar por aquí, termina. Bueno, a ver, vamos a meter un eco y un eco aquí, o sea, imprimir algo por pantalla. Córrelo. Entonces uno imprime eco 1, eco 2, eco 3, eco 4, ¿sí? Entonces, cuando lo corre, imprime el 1, imprime el 2, no imprime el 3, no imprime el 4. Entonces vamos al código y vemos dónde fue que falló el problema. Bueno, a ver, métete en esa función, que es del framework, no me importa, métete en esa función y voy para allá. Bueno, ok, eco 3.1, perdón, eco 2.1, 2.2, 2.3, bla, 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 bla. Vuélvelo a correr y así sucesivamente hasta ir traceando el sitio exacto en el que el programa estaba dejando de ejecutar. ¿Me siguen la idea? Bueno, el punto es que el sitio exacto era una excepción. Había un sitio donde había un try y un catch. Había cierto código que se estaba ejecutando y en el catch se estaba mandando a imprimir una excepción. Pero PHP resulta que tiene una forma de configurarlo, cuando uno generalmente pone una aplicación en producción, para que no imprima las excepciones. ¿Por qué? Porque puede ser un problema de seguridad. ¿Sí me siguen? Yo no quiero, si el programa revienta, yo no quiero mostrarle al usuario la excepción porque le puedo dar pistas de cómo hackearlo. Es una forma de verlo. ¿Okay? Entonces, claro, por eso mostraba pantalla en blanco, porque el PHP primero que estaba mal configurado. En desarrollo uno debería prender las excepciones. ¿Okay? Pero bueno, cuando llegamos a ese sitio, uno mira en el código y digo, bueno, la excepción de aquí tiene que ser porque está tratando de conseguir un archivo que se llame así. ¿Se dan cuenta? Y mandamos a imprimir el nombre del archivo. Aquí está el nombre del archivo. Ok. Tenemos ese archivo existe. Sí, aquí está. Sí, pero empieza con mayúscula. Que aquí en el nombre está con minúscula. ¿Me siguen la idea? Cambiamos esto a minúscula, corrimos y todo funciona. Eso no nos toma más de 10 minutos. ¿Me siguen la idea? Y eso no es magia. Por eso es que no me gusta apagar fuegos. Realmente eso no fue hacer magia, eso no fue... es algo muy burdo, ¿me entienden la idea? El problema está en que esta persona no tenía la actitud correcta. La actitud correcta es: abre ese archivo y empieza a seguir el flujo de esa cosa hasta que descubras dónde está el problema y arréglalo. Por lo menos información sobre cuál es el problema vas a obtener. O sea, lo que quiero plantearles es que no les pase a ustedes. La solución de ese problema está aquí, en la actitud que uno toma frente a esa pantalla en blanco. ¿Bien? Entonces, una moraleja dentro del concepto, dentro del MVC, o sea, era un framework MVC, por cierto. Pero bueno, no quiero entrar en detalles respecto a esto. Allí tienen una lista seguramente incompleta de muchos frameworks MVC que implementan el patrón MVC en distintos lenguajes de programación. Si me preguntan, es muy probable que todos los días se inventen 10 y todos los días mueran 10. ¿Okay? Alguno sobrevive y se termina siendo famoso, pero en fin. Es un muy buen ejercicio, por cierto, escribir un framework MVC en el lenguaje de su preferencia, o sea, tomar esto e implementarlo es un excelente ejercicio. Creo que todo programador debería hacerlo, aún siendo consciente de que van a escribir un framework que no lo van a usar para producción, para desarrollar ninguna aplicación profesional. Por el solo hecho de poderlo hacer y de entender los conceptos que hay ahí detrás, es para mí muy importante. ¿Okay? Bueno, gente, ¿preguntas? ¿Alguna?